Y este mensaje se va a llamar la necesidad de la palabra para un gran avivamiento. Dígalo así, la necesidad de la palabra para un gran avivamiento. Y vamos a otro rey. Ayer fuimos al rey Salomón. Ahora vamos a otro rey que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Por favor, busque la palabra, señale la palabra con la cinta que usted tiene allí, porque vamos a estar aquí basándonos el mensaje en esta palabra, pero vamos a estar moviéndonos por otros lados. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Mientras la busca, déjeme hacerle una recomendación. Yo quiero pedirle que usted tome esta palabra paso a paso. Por favor, usted es clave para el avivamiento que Dios está trayendo a México, a Latinoamérica y va a llevar al mundo. Y usted necesita esta palabra. Si queremos ver un avivamiento enorme, pero, escuche bien, pero un avivamiento que se mantenga. No queremos un avivamiento que y ya. Y entonces vamos a hablar del avivamiento de Guatemala, del avivamiento de Argentina, que ya pasó. México y Colombia tienen que recibir un avivamiento que permanezca. Y para eso usted necesita este mensaje. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 en adelante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para, dígalo conmigo, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Que Dios nos hable. Me gusta dar el contexto siempre. 8 años tenía Josías cuando Dios lo llama al reino. Escuche bien, 8 años. Era un niño. ¿Cómo este niño recibe un país? Recibe un país en caos. Recibe un país en apostasía. Recibe un país en paganismo, en idolatría y en ocultismo. ¿Por qué? Su padre Amón, se ve los finales del capítulo anterior, su padre Amón hizo lo malo delante de Jehová. Levantó esculturas, levantó dioses paganos, trajo la adoración a los Baales otra vez. Ese era el padre. Había habido el abuelo Manasés.
Esto es bueno que lo oigamos porque usted y yo venimos de un trasfondo así. México, como Colombia, es un país idólatra, pero no volverá a ser idólatra. Manasés fue un rey malísimo. La misericordia de Dios lo salvó. Se dice de Manasés, si usted mira al lado en su Biblia, en el capítulo 33, ¿cómo sería la maldad de Manasés? Que en el verso 6 dice que se excedió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta hacer encender su ira. Él fue el que hizo pasar a sus propios hijos por el fuego. Los sacrificó a los dioses cananeos. O sea que cuando Josías recibe el reino, a los 8 años, recibe un país lleno de apostasía, un país lleno de ocultismo, un país lleno de todos estos poderes, estas potestades satánicas. ¿Qué había pasado entonces con la nación? Al entrar en los terrenos del ocultismo y de la idolatría y al darle la espalda a Dios, ellos se habían olvidado de la palabra de Dios. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba sin dirección. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba confundido. Cada uno adoraba el Dios que tenía. Había confusión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no estaba presente. Y la palabra de Dios es la que da dirección. La palabra de Dios es la que nos edifica. La palabra de Dios es la que nos redarguye de pecado. Nos confronta con el pecado. Por eso, una de las figuras de la palabra es agua y es espejo. Y cuando tú te miras a la luz de esa palabra, sea predicada, sea meditada, esa palabra tiene que confrontarte, porque es palabra de Dios. Pero el pueblo estaba sin dirección. Un pueblo que no usa, que no vive la palabra, está sin dirección. La palabra nos alimenta, y si no, seremos un pueblo desnutrido. Por eso necesitamos que Dios, así como está restaurando el ministerio profético y el ministerio apostólico, es necesario que el ministerio de los maestros sea levantado. Porque el propósito de los 5 ministerios es para edificar al pueblo de Dios, es para discipular al pueblo de Dios, es para formar el carácter del pueblo de Dios. El propósito de esos 5 ministerios es para poder madurar al pueblo de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por toda doctrina que nos está llegando del norte, del sur, del oriente y del occidente, y que todos nos vamos y son doctrinas que están llegando a la iglesia y nos las estamos comiendo. Y por eso hay confusión. Yo no le estoy hablando de una sola iglesia. Tengo el privilegio de ministrar en muchos lugares, en muchas naciones, y tengo una visión panorámica de lo que está pasando. El pueblo estaba sin dirección. Pero quiero hacerle una pregunta. Esto apenas estoy introduciendo mi mensaje. ¿Qué está pasando hoy? Vuelvo y pregunto, ¿qué está sucediendo hoy? Tengo que decirle con mucha tristeza, tal vez ustedes no, porque he visto el espíritu que hay en este lugar, he visto la buena palabra que su pastor trae, pero yo tengo que ser real hoy, porque es una carga que llevo en mi corazón por el pueblo de Dios. Hoy hay ausencia de la palabra de Dios. Si usted mira los programas de televisión, perdóneme, si usted mira los programas de televisión, y voy a repetirlo otra vez, si usted mira los programas de televisión, por lo menos los canales de televisión que nos llegan a Colombia, no hay mayor cosa.
Hoy hay superficialidad en la enseñanza. Como me he disfrutado las conferencias del hermano David, el pastor Ernesto. ¿Sabe? Cuando nosotros venimos a un congreso, no venimos solo para dar. ¿Sabe? Lo primero que yo le pido a Dios y le pedimos con Susan es: danos. Porque cuando tú das, necesitas recibir. Y hoy yo puedo salir de aquí diciendo: he comido bien, he sido ministrada. No solo he venido a dar, he recibido más de lo que he podido dar. Pero tengo que confrontarte con esta verdad. Hay superficialidad en la enseñanza. Hoy estamos escuchando mensajes improvisados. Tal vez tú te comes el mensaje, pero quienes hemos caminado un trecho en la palabra sabemos de la improvisación. Voy a decirle algo más: hoy se está comiendo comida recalentada. El mensaje de hoy te lo dan mañana de otra manera y pasado te lo ponen y tú te lo comes y no te das cuenta. Necesitamos que la palabra vuelva a levantarse, porque la clave de un avivamiento es la oración, es el arrepentimiento, es la humillación, es ser consumidos. Pero todo avivamiento ha tenido como base la palabra de Dios. Cuando Lutero, en medio de toda la religiosidad y de toda la falsa, fue un solo texto de la Biblia que saltó a su corazón: mas el justo por la fe vivirá. Eso cambió la historia, hermanos. Eso cambió muchas cosas. Cuando usted ve a Esdras en la dedicación del muro, Esdras parado en el capítulo 8 leyendo la palabra. Niños, bebés, hombres y mujeres estaban atentos a la palabra, y el pueblo fue conmovido, y el pueblo lloró, y el pueblo gimió, y el pueblo se arrepintió, y luego dijeron: hemos hecho mal, nos hemos apartado de los caminos de Dios, hemos volteado la espalda a Dios. No fue un hombre, fue la palabra, fue la palabra, fue la palabra. Ahora déjeme mostrarle algo rápidamente. Téngame señalado el texto que acabamos de leer, pero acompáñeme al libro de los Hechos. Acompáñeme al libro de los Hechos. No me pase esta escritura. Y vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Solo algunos versículos para que usted se dé cuenta cómo comenzó la iglesia primitiva, cómo comenzó la iglesia del Señor. No quiero hacerle mención de cómo fue el ministerio de Jesús. Si usted va al Evangelio de Marcos, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hay un factor primordial en la vida y en el ministerio de Jesús que trajo un avivamiento sin precedentes, que no ha habido otro igual a ese. Y es que dice vez tras vez, y Jesús llegaba a un lugar y les predicaba la palabra, y luego sanaba a todos, y luego los milagros se han hecho, pero la palabra y el Espíritu iban juntas. Palabra y el Espíritu iban juntas. Todo avivamiento tiene que ir acompañado de palabra y Espíritu. Palabra y Espíritu. Dígaselo al que está al lado: el avivamiento tiene que ir acompañado de palabra y Espíritu. Hechos capítulo 2. Va a ser un recorrido rápido porque vamos a aprovechar el tiempo. En Hechos capítulo 2, comenzando desde el versículo 1, el fuego del Espíritu descendió sobre los que estaban en el aposento alto. Inmediatamente Pedro se levanta y predica un mensaje que toma la recopilación de los profetas. Él confronta los hechos con las escrituras. Óigame bien, confronta los hechos con las escrituras. Y me pregunto, ¿usted confronta lo que está pasando con las escrituras? ¿Aló? En el capítulo mismo 2, usted va a darse cuenta en el versículo 42, después de una segunda visitación del Espíritu Santo, después de haberle visitado el Espíritu Santo, dice: y perseveraban, diga perseveraban, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones.
perseveraban. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Si usted va a Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió con la iglesia primitiva? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 31, rápidamente. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Otro avivamiento. Al primero se le agrega el segundo. Y luego dice: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted va a ver, el avivamiento está ligado íntimamente a la palabra, y si no, no dura. Es emocionalismo. Y no queremos para México algo pasajero. Queremos para México un fuego que sea avivado todos los días, y que haya, como decía el pastor esta mañana, lavas de fuego ardiendo que correrán por Centroamérica, por Norteamérica, que se llevarán hasta Europa, hasta los lugares más lejanos. Un avivamiento que perdure. Diga: un avivamiento que perdure. En el capítulo 5, el versículo 28, las autoridades judías les impidieron que hablaran, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hay que llenar a México de la palabra de Dios. Y cuando usted va a Hechos capítulo 8, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ya el evangelio, la palabra estaba extendiéndose más allá de Jerusalén, iba a Samaria, y podíamos seguir mencionando todo. Usted ve, la palabra llegó a los altos niveles de gobierno. Pablo, Bernabé la llevaron. El procónsul les dijo: háblenme la palabra de Dios, háblenme. No le dijo: venga, oren por mí. Primero dijo: háblenme la palabra de Dios. Y dice que esa palabra que le fue hablada cambió el corazón de este hombre. Hubo una carga, amados, en los discípulos. En Hechos capítulo 6 hubo una carga. Ellos dijeron: ya no es tiempo de que sigamos sirviendo las mesas de las viudas. Se necesita que se levanten unos diáconos, 7 varones llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de gracia, llenos de favor, para que hagan lo que estamos haciendo. Y ellos dijeron: porque no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para dedicarnos a las mesas. Es necesario que permanezcamos en la oración y en la palabra. Estoy preocupada, muy preocupada. A veces se pagan dinerales para llegar a un lugar, para un congreso. Vamos con expectativa en nuestro corazón para recibir. Y yo quiero decirte, salimos con tristeza. No pasó nada. Ahora hay gente que va a decir: ¡ay, fue maravilloso! ¿Y de qué hablaron? No sé, pero fue maravilloso. Yo estoy hablando a hombres y mujeres que están en este lugar y que han acudido a un llamado de avivamiento. El avivamiento que está llegando tiene que ser un avivamiento maduro. Tiene que ser un avivamiento que no pase. Tiene que ser un avivamiento fundamentado en el Espíritu y en la palabra de Dios. ¿Qué nos está pasando hoy? ¿Qué nos está pasando hoy? Tenemos comida de chatarra. Tenemos mensajes manipuladores. ¿Aló?
Yo veo a veces, ya no veo, no me gusta ver, una manipulación para que tú pongas dinero para recibir tu milagro. Se nos ha hablado desde ayer de gracia. Jesús vino a darnos su gracia. Nunca le pidió a la samaritana, nunca le pidió a la mujer de flujo de sangre que le diera y que pactara plata con él para que le pudiera sanar. Por favor, hermanos, hay que abrir los ojos y nos tragamos todo, porque no hay palabra que nos lleve a confrontar. ¿Qué me está diciendo este? Esto no es. ¿Qué me está? No, aunque qué pena, pero no puedo aceptarlo. Y la tendencia, si esto sigue, es a ver un pueblo cristiano levantado superficial. Esto tiene que acabarse. Esto tiene que acabarse. El pueblo de Dios es llamado a ser un árbol frondoso, con raíces profundas, con raíces en la palabra, en la presencia de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Algo que no pueda ser arrancado ni desarraigado, porque la palabra te ha llevado a conocer y amar apasionadamente al Dios de gloria. Ahora sí, quiero llevarte a 4 puntos de este mensaje. Y estos 4 puntos tienen que ver con tu responsabilidad y mi responsabilidad si queremos que el fuego de Dios venga sobre nosotros. Si este aperitivo de Dios, como yo lo llamo, este primer sorbo del vino que nos tiene borrachos. Esta mañana estábamos borrachos nosotros. Por eso llegamos tarde. Embriagados. No podíamos levantarnos porque el vino del Espíritu nos tenía ebrios. Bendito sea el Señor. Volvemos a Josías. Volvemos al capítulo 34 de Segunda de Crónicas. ¿Qué fue lo que hizo Josías? ¿Cómo fue hallada la palabra? ¿Qué fue lo que hizo Josías para hacer que su nación viviera un tiempo de avivamiento, un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad? ¿Qué fue lo que Josías hizo? Ayer vimos los pasos de Salomón, hoy tenemos que ver los del rey Josías. Los primeros versículos dicen, el 2 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y que anduvo en los caminos de David su padre. Ahora quiero decirle que David no fue su padre biológico, pero los buenos reyes tomaron el patrón de los padres espirituales. Aló, se necesitan padres espirituales hoy. Hay carencia de padres espirituales. Este era un joven. Jóvenes, ustedes están destinados para un tiempo especial y necesitan padres espirituales. Tienen la fuerza, el potencial y la visión, pero necesitan la sabiduría y la madurez de los bueyes que hemos caminado ya un trecho. Un buey joven nunca se ponía con otro joven en la tierra de Israel. Un buey joven lo ponían con un buey viejo, porque los bueyes jóvenes se cortaban, se quebraban la nuca, iban en diferentes direcciones, pero el joven caminaba al lado del viejo, marcando el surco para que la semilla se pudiera caer en buena tierra y para que hubiera una cosecha abundante. Ustedes jóvenes necesitan caminar con los bueyes que ya hemos caminado. Ustedes no van a tener que pagar los precios que nosotros pagamos. Ustedes no, ustedes van a ir hombro a hombro con nosotros. Vamos a mostrarles el camino y ustedes no tendrán que pagar los precios que nosotros pagamos, porque ya esos los pagamos. Ustedes van a pagar sus propios precios y en nosotros no vamos a hacer estorbo. Vamos a creer en ustedes, porque
Porque son una generación que Dios ha llamado. Son la generación de los Samueles, de los Josués. Son la generación de los Timoteos. Son la generación que necesitan padres espirituales para correr juntos lo que Dios nos ha entregado. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela que hagamos hoy los padres espirituales. Josías buscó un padre espiritual. Ya había muerto, pero tomó sus enseñanzas. Ni siquiera le sirvió su bisabuelo, que era Ezequías, porque Ezequías tuvo sus fallas. Ni siquiera le sirvió Manasés, que al final se arrepintió, que era su abuelo. Mucho menos Amón, su padre. Y comenzó a buscar al Dios de su padre David. Qué lindo. Comenzó a buscar al Dios de su padre David. Inmediatamente que comienza a buscar al Dios, comienza la limpieza. Derriba los ídolos, derriba los altares, derriba todo. Usted y yo podemos desde ya comenzar a derribar toda la potestad de la Reina del Cielo a través de la Virgen de Guadalupe. Eso no tiene que hacerlo físicamente, pero espiritualmente usted tiene poder y autoridad y convocatoria nacional como iglesia de Dios para pararse y hacer que todo eso caiga. Yo me pregunté, ¿por qué Josías no restauró primero el templo y después derribó los altares? Porque aún siendo joven tenía la sabiduría de Dios. Él sabía que si no quitaba eso, aunque hubiera el templo, la gente seguía mezclando lo uno con lo otro. Pero él necesitaba acabar con todo lo del enemigo para levantar lo verdadero. Lo falso tiene que caer, lo verdadero tiene que levantarse. Dígale, lo falso tiene que caer, lo verdadero tiene que levantarse. Y en un avivamiento esto es lo que pasa. Lo falso cae y lo verdadero se levanta. Bendito sea el Señor. Y una vez que Él derriba todo, una vez que Él derriba absolutamente todo, comienza la restauración del templo. Escoge las personas correctas. Si hubiera estado Ernesto ahí, lo hubieran llamado buen arquitecto. Y es allí donde vamos a ver los 4 puntos. Las personas que comienzan la restauración del templo encuentran algo maravilloso. Todos esos versículos hasta el 13 nos describen la labor de los obreros. Y el versículo 14 comienza diciendo: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, diga conmigo, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por Moisés. ¿Quién halló la palabra? ¿Quién halló la palabra? El sacerdote. Diga, el sacerdote halló la palabra. ¿Quién halló la palabra? El sacerdote. Él encontró la palabra. Usted tiene que aprender ahora 4 procesos. 4 procesos que Dios demanda de nosotros respecto a su palabra. Número 1, como sacerdotes tenemos la obligación de hallar la palabra. Como sacerdotes tenemos la obligación de hallar la palabra. Este era el sacerdote Hilcías. Todo el pueblo de Dios es llamado a ser sacerdote. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la palabra, las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora habéis venido a ser pueblo. Tú y yo somos sacerdotes. No estoy hablando solo de los pastores. Estoy hablando de tu vida y estoy hablando de mi vida. Y como sacerdotes de Dios tenemos
el deber de hallar la palabra. ¿Quién fue que halló la palabra? El sacerdote. Y ese es el primer proceso. El sacerdote encuentra la palabra. ¿Dónde encontró la palabra? En el templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús se perdió? ¿Se acuerdan dónde lo encontraron María y Jesús y José? En el templo. Jesús en la palabra y fue hallado en el templo. Y usted y yo somos sacerdotes que tenemos que hallar la palabra, porque la palabra es Cristo. Y en esas palabras que usted tiene ahí, en esas palabras, en medio de esas palabras está la palabra. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? En medio de esas palabras, en medio de todos esos capítulos, de esos versículos, en medio de las palabras, diga, en medio de las palabras está la palabra. Como sacerdote usted tiene que hallar la palabra. Pero hallar la palabra toma tiempo. Y eso es lo que no nos gusta. Estamos en el siglo de los instantáneos. Comida instantánea, consignaciones de dinero instantáneo. Todo es instantáneo. Matrimonios instantáneos. Todo es instantáneo. Y queremos, oiga bien, queremos hallar la palabra instantáneamente y ya. Pero para hallar la palabra se necesita tiempo. Y vamos al segundo proceso. Dice que Hilcías halla la palabra, pero vamos al versículo 15. Y dando cuenta